Tiene usted el uso de la palabra, representante Alejandro Carlos Chacón, para que nos informe quiénes conformarán el próximo bloque de intervinientes. Entonces, el siguiente bloque, presidente, muchas gracias, sería el doctor José Félix Laforí, que es el presidente ejecutivo de FEDEGAR, bastante conocido por nosotros, que representa más de 908.000 empleos. Representa estas actividades ganaderas, según lo que hemos podido ver, información de ellos, el 21% del PIB agropecuario, el 48% del PIB pecuario, y esta es una federación, o sea, podría decir que es un gremio de gremios, y que agrupa 91 gremios afiliados. El doctor Félix Laforí va en este grupo. El doctor Camilo Rodríguez, de la Cámara Colombiana de la Confección, es un sector que genera más de 1.600.000 empleos en Colombia, que aportan el 5% del PIB nacional y el 11.7% del PIB industrial y el 12.3% del PIB comercial. Este es un sector bien importante para Colombia, tiene 9 capítulos regionales. Ese sería el segundo de este bloque 2, presidente. El doctor Gonzalo Moreno es el presidente ejecutivo de FENAVI. Es un sector que aporta más de 350.000 empleos, un sector que tributariamente es muy importante para el país, 271.000 millones en materia tributaria respecto al IVA. Es uno de el mayor aportante del IVA de Colombia. Lo manifiestan ellos en sus presentaciones oficiales, y tiene una producción que genera un crecimiento del 2% generalmente en Colombia tiempo a tiempo. Y Daniel Mitchell, de Acoplásticos, un sector que genera más de 220.000 empleos directos. Este sería el segundo bloque, presidente. FEDEGAN, Cámara Colombiana de Confecciones, FENAVI y Acoplásticos. Muchas gracias, presidente. A usted, representante Chacón. Perfecto, entonces continuamos con el segundo bloque de las intervenciones de los representantes de los gremios. Iniciamos, como usted lo ha dispuesto, con el presidente de FEDEGAN, el doctor José Félix Laforí. El presidente, para el doctor Jaime y por supuesto para Carlos Chacón, que es el citante de este debate. Pues a mí me parece que este es un debate de mucha importancia por muchas razones. Como bien lo dijo el representante Chacón, la Comisión Segunda en buena parte fue la responsable del trámite del Tratado de Libre Comercio, y en consecuencia a mí me gustaría, dado que el sector de la ganadería es un sector, si se quiere, privilegiado dentro de la economía colombiana, porque evidentemente nosotros no hemos parado. Incluso el 18 de mayo iniciamos nuevamente el ciclo de vacunación, lo cual compromete a un equipo humano de más de 6.000 personas que tendrán que desplazarse por todo el país para vacunar cerca de 700.000 fincas y aplicar 28 millones de dosis. Es un esfuerzo logístico complejo en una coyuntura compleja, pero cuando uno mira otros sectores como los que me han antecedido, muy seguramente ahora que tenga la oportunidad de hacerlo el presidente de FENALCO, uno encuentra zonas o áreas de la economía colombiana que están pasando un mal momento. En el caso nuestro, que como bien lo dijo el representante Chacón, un sector grande, nosotros somos más de 3 veces el café, 11 veces la palma, 7 veces el sector arrocero, y tenemos una vocación exportadora, especialmente en el tema de carne, con una coyuntura complicada porque, claro, al reducir la disponibilidad de ingresos de parte importantísimo de la sociedad colombiana, cerca de 20 o 22 millones de trabajadores que están hoy en día por fuera de sus actividades, implica una reducción de consumo. En el caso de leche menos, pero en el caso de carne se ha impactado en más de un 30%. Y la ventaja que tiene el sector ganadero es que puede, digámoslo, posponer el sacrificio de estos animales, y eso implicará que en el segundo semestre, ya llegaron las aguas, vamos a tener una oferta muy importante carnicera que necesariamente tenemos que sacarla a los mercados internacionales.
con el señor ministro de Comercio, con el señor ministro de Agricultura, estamos intentando por todos los medios activar la presencia colombiana en otros mercados, además para corregir problemas fundamentales que tendrá el gobierno, y el señor ministro de Hacienda lo tiene muy claro con la balanza comercial, incluso con la balanza de pagos, y creo que el sector ganadero podría contribuir con una cuota de más de 500 millones de dólares de exportación si realmente el país avanza en esa dirección. Deberíamos de activar los mecanismos que se pactaron con los Estados Unidos y que se pactaron con la Unión Europea prácticamente hace 14 años. El acuerdo del TLC con los Estados Unidos fue en el año 2006. En el año subsiguiente fue en Europa. No hemos podido vender un kilo de carne a los Estados Unidos. Aquí hay que hacer un esfuerzo muy especial del gobierno, el señor ministro de Comercio lo sabe, para ver cómo logramos que ellos que sí están trayendo carne a Colombia, pero que tienen una coyuntura muy especial, permiten que carne colombiana vaya a ese mercado, y eso prácticamente inauguraría una nueva etapa no solo de la ganadería, sino también del país, porque este podría ser un producto de exportación claramente definido. Además, por una razón elemental que yo creo que todos lo sabemos, yo creo que a partir de esta pandemia se va a cambiar completamente la geografía de producción y comercialización agroalimentaria. Habrá nuevas reglas de juego ambientales, económicas, sociales. Por supuesto que con mayores restricciones en materia sanitaria y fitosanitaria, pero yo creo que países como Colombia son capaces de participar de esa nueva oferta alimentaria a partir de todas estas nuevas dinámicas, especialmente el cambio climático. Creo que el sector ganadero tiene ahí una oportunidad, y ustedes como miembros de la Comisión Segunda de la Cámara son los llamados a establecer con el gobierno, con el gremio, un plan de acción que involucre una serie de actividades que claramente estaban definidas en los protocolos que se firmaron con los americanos y con la Unión Europea para cumplirlo. Y quizás el último punto de fondo es lo que tiene que ver básicamente con el crédito y con la formación bruta de capital de fisco. Yo creo que Colombia tiene que volver a pensar en términos de sus ventajas comparativas. En el campo las tiene, pero por ejemplo voy a darle dos datos para que usted pueda comparar las asimetrías que hay. El sector agropecuario en su conjunto tiene una participación de más del 6% del Producto Interno Bruto. La industria casi el acceso al crédito nuestro no alcanza a ser el 5%, mientras que la industria está sobre el 20%. Doctor Moreno, tiene usted el uso de la palabra. Primero que todo, muy buenos días para todos. Quiero agradecer la invitación al representante Chacón, a todos los representantes, a los colegas de los gremios, a los ministros y funcionarios del gobierno. Como lo dijo el doctor Chacón, el sector avícola, para ponerlo en cifras, tiene una producción de 20 billones de pesos. Se compone entre los subsectores de pollo y huevo, que son las dos proteínas más consumidas en Colombia. Generamos 350.000 empleos en todo el país y estamos presentes en uno de cada 3 municipios. La realidad del sector se tiene que dividir en dos. El sector de pollo está pasando por una situación muy crítica. Se han reducido las ventas entre un 35 y un 50%, consecuencia del cierre de restaurantes, hoteles, casinos. También ese tema de los famosos corrientazos, o como lo dice el director del TANE, las pollerías, ha afectado mucho. Asimismo, estamos siendo afectados por la devaluación. Ustedes son la Comisión Segunda y lo tienen más claro que yo. Colombia no es autosuficiente en la producción de materias primas de maíz, soya y torta de soya. El país produce 1.3 millones de toneladas de maíz, que en su mayoría se va para consumo humano. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se trae el maíz de Estados Unidos, antes se traía de Argentina y de Brasil. El país importa más o menos 5.2 millones de toneladas de maíz al año, siendo el 75% destinado para el sector avícola. Estamos en una batalla con el sector pollo para mantener los empleos, más o menos 100.000 empleos que se generan en ese subsector, los cuales están en riesgo en este momento. Solo nos falta, que está a días de salir, según nos informan de la DIAN, la devolución para personas naturales. Esto significa los pequeños productores, tanto de pollo, de huevo, de leche,
de cerdo también, los cuales necesitan esta devolución para poder subsistir. Asimismo, como parte del Consejo Gremial hemos venido insistiendo en una propuesta que se le hizo al ministro Carrasquilla, en la cual los sectores que han visto reducidas sus ventas en un 20% o más puedan tener acceso a este paquete de medidas que se van a sacar para ayudar a la nómina. El empleo formal en el agro colombiano es la excepción, nosotros somos parte de esa excepción, y se debe cuidar mucho el empleo rural y sobre todo el empleo que se tiene en el sector agropecuario que sea formal. Buenos días para todos, un agradecimiento especial también al representante Chacón por esta invitación de gran importancia y también a los demás representantes de la comisión. El sector plástico, un sector muy diverso, nosotros tenemos productos para la construcción, tubería, perfilería, empaques para alimentos, productos de aseo, elementos médicos, películas de invernadero, autopartes, partes de electrodomésticos. Entonces realmente es un sector muy diverso y su comportamiento naturalmente depende de cómo van sus clientes. Entonces realmente nosotros tenemos un poco de todo, pero la intervención va un poco más concentrada en la misma línea de lo que mencionaba el doctor Laforí, y es precisamente en esas nuevas oportunidades que se pueden generar. Por fortuna nosotros en el sector petroquímico plástico pues hemos venido operando desde el inicio por ser esencialmente un sector que está vinculado dentro de las cadenas de suministro de bienes esenciales como alimentos, productos de aseo, farmacéuticos, entre otros. Entonces, pues por fortuna no somos un sector que está en una situación crítica. Entonces, un poco nuestro mensaje va más en esa línea de complementar aquellas intervenciones de sectores más afectados y como menciono en la línea de lo que comentaba el doctor Laforí, y es en aprovechar el momento para desarrollar y promover una política industrial, diferentes estrategias para generar mayor dinamismo en este sector manufacturero. Y nos ha llamado la atención situaciones que se han presentado, por ejemplo, en elementos plásticos que son utilizados como protección médica, por ejemplo, los tapabocas, los guantes de látex o vinílicos, la ropa quirúrgica. Se llegó a una situación de muy alta demanda de estos productos esenciales y pues la industria en ese momento no estaba en la capacidad de responder. ¿Y por qué no estaba en la capacidad de responder? Porque históricamente tenía la fabricación en Colombia, pero no pudo competir de manera efectiva contra diferentes productos provenientes de Asia, entre otros lugares. Entonces yo lo veo como un llamado de atención de cierta vulnerabilidad que se genera de no tener una competitividad en estos sectores, especialmente estos sectores esenciales, por ejemplo, para la salud. Y creo que es un buen momento para repensar cuáles son esos bienes esenciales sobre los cuales se pueden desarrollar políticas, por ejemplo, de compras públicas nacionales. Efectivamente, pues yo comparto lo que estaba diciendo el señor ministro de Comercio, de que no podemos seguir con los motores apagados de la economía, y no podemos seguir con los motores apagados porque después va a ser muy alto el costo de nuevamente comenzar a prender esos motores. Y creo que como ya muy bien ha sido suscitado por todos, el tema de la generación de empleo y el tejido empresarial pues está en una situación bastante crítica. Frente a lo que concierne al sector textil y confección, yo quiero pues basar mi intervención en un primer tiempo y en un segundo tiempo. Y lo primero que hay que saber, señores del gobierno y miembros de la Comisión Segunda, es que el sector textil confección venía pasando por una situación bastante grave, y una situación que se ha dado porque no tenemos unos mecanismos arancelarios que protejan y que defiendan el empleo nacional y la industria nacional. Hoy nos vemos pues en una situación aún totalmente más crítica, pues con esto que algo que ninguno de nosotros esperaba, pero la situación del sector textil confección cada vez se agudiza más, y por eso pensamos que hay que tomar medidas eficientes, medidas rápidas y que tengan celeridad. La primera de ellas, pues frente al tema del primer tiempo, de como lo hemos llamado, es sin duda alguna, nosotros necesitamos una apertura del comercio. No tiene ningún sentido que el sector manufacturero pues salga a producir si no tenemos a dónde comercializar, máximo cuando el 94% de lo que nosotros producimos se vende en establecimientos de comercio y un 6% se hace a través de las plataformas virtuales. Entonces, sin duda alguna, la apertura del sector manufacturero
debe estar acompañada del sector comercial, y aquí yo sí pienso que hay que mandar un mensaje muy claro al país, y es que aquí todos los actores jugamos un papel demasiado importante. Tenemos efectivamente que proteger la salud, pero no podemos descuidar la salud económica. Aquí está no solamente en juego la generación de empleo, sino un tejido empresarial de miles de empresas que no han tenido que cerrar sus puertas de manera temporal, sino que lo han venido haciendo ya de manera definitiva. Entonces es muy preocupante, y pienso que todos los actores tenemos que buscar mecanismos encaminados a la reapertura de los establecimientos comerciales y del comercio. Frente a eso, nosotros tenemos dos inquietudes iniciales y dos propuestas que le hemos hecho al gobierno nacional, y la primera de ellas es garantizar el mínimo vital. Garantizar el mínimo vital para nosotros sería primordial, ya que si hoy el gobierno nacional con cargo al fisco asume esos salarios de los operarios del sector textil confección, sería un alivio demasiado grande para los empresarios. Y los empresarios, pues debido a un estado de fuerza mayor, no cuentan con los recursos y no tienen la fuente de sus ingresos que se han visto diezmados porque no tienen ventas, y segundo porque tienen una cartera casi que imposible de recaudar. Entonces la primera solicitud específica de ese primer tiempo es que el gobierno nacional garantice ese mínimo vital. El segundo, que hemos hecho a través de diferentes bancadas, y que ya conozco un poco la respuesta del señor ministro, es que se compren las facturas. Esto, sin duda alguna, sería una ayuda bastante significativa para inyectar liquidez a miles de empresas que hoy afrontan una situación de liquidez, y pues veo con muy buenos ojos pues que el ministro de Hacienda ha manifestado pues su apoyo, que le parece una iniciativa interesante, pero sí quisiéramos tener una respuesta clara, y él más que nadie es conocedor de que el sector textil confección de verdad necesita unas medidas arancelarias. Y necesita unas medidas arancelarias porque necesitamos, en primer lugar, aclarar el panorama de cuál va a ser y cómo vamos a jugar nosotros el sector textil confección en ese segundo tiempo. Hoy miles de empresas pues tienen una incertidumbre demasiado alta sobre cuál va a ser la protección y la defensa del sector textil confección. Hoy la situación es dramática, y vemos que ya no estaríamos en una economía de mercado, sino prácticamente en una economía de guerra, donde de una u otra manera tenemos es que defender el empleo nacional. La generación de estos empleos no puede estar en otros países y en otros continentes del hemisferio. Entonces nosotros necesitamos medidas arancelarias. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Yo voy a ser muy puntual. Aquí se trataron temas arancelarios que no son mucho de mi competencia, pero voy a estar pendiente del tema. El doctor Laforí ha dicho una cosa que me parece muy importante que el país la conozca, y es que no se ha vendido un solo kilo de carne en los Estados Unidos, a pesar de que llevamos desde el año 2006 en un tratado de libre comercio. Yo creo que eso involucra la necesidad muy estructural, no atado a la coyuntura, de entender esa falla, cómo se corrige. Me parece un dato muy importante. Creo que las cifras que él daba sobre formación bruta de capital indican también un problema estructural, no solamente de coyuntura, que es de sustancial importancia. Yo creo que la cifra que él dio de la paradoja en que nosotros estamos en una fase del ciclo muy productiva y muy positiva en términos de producción, y una demanda represada, que él mencionaba casos en los cuales se han visto frustrados inclusive cadenas de restaurantes que él mencionaba por falta del producto. Entonces ahí hay una oportunidad que la coyuntura la posibilita, pero sí tenemos que capitalizar, creo yo, la oportunidad. El doctor Moreno mencionaba el tema de las nóminas, y yo quisiera referirme a eso porque también ha sido tratado por los otros representantes gremiales. Yo pienso que nosotros tenemos que pensar en los siguientes números, porque recuerdo lo que dijo alguien, en el sentido de que los bolsillos no son infinitos. Nosotros tenemos en Colombia, en el sector formal, más o menos unos 9,5 millones de ocupados.
9,5 millones somos ocupados y estamos en el sector formal de la economía. Si nosotros dijéramos, vamos a entregarle a cada uno de esos ocupados, para poner un número extremo, un salario mínimo vital, estaríamos hablando de más o menos unos 9 billones, 10 billones de pesos mensuales que sería necesario hacer esa erogación por 9 billones o 10 billones al mes, mientras dure esta tragedia por la que atraviesa nuestra economía. Por más que pulamos los números, nosotros no vamos a ser capaces, y yo no puedo decir responsablemente en esta comisión y en este Congreso que nosotros tenemos el bolsillo para poner 10 billones de pesos al mes. Lo que sí podemos hacer es hacer una fracción de esos recursos, una fracción que estamos haciendo todo lo posible para que sea lo más grande que se pueda. Y nosotros estamos en este momento terminando de cuadrar las cifras para iniciar lo que hemos denominado el segundo tiempo, en el sentido de que ya no solamente vamos a tener esos créditos de nómina garantizados en un 90% para MIPYMES, sino que también tenemos que ser conscientes que las empresas grandes del país también tienen recursos de caja finitos y nosotros necesitamos empezar a hacer como gobierno quienes asuman unas erogaciones que en tiempos normales se asumirían por otro lado. Entonces estamos terminando los números, pero tengan la certeza, y ese es un compromiso que quiero hacer aquí en esta comisión, es que vamos a hacer un apoyo de nómina hasta el máximo recurso posible, hasta el máximo posible, en el cual los trabajadores formales de más bajos ingresos reciban un porcentaje de su sueldo, porcentaje mayor que el de más altos ingresos. Es decir, una cosa progresiva en el sentido de que quienes tienen menos ingresos reciban un porcentaje mayor. Eso lo vamos a hacer. Estamos terminando los números y tocan directamente con nuestra cartera. En el primer caso, también celebro mucho las oportunidades que el doctor José Félix Laforí ha identificado como producto de esta coyuntura en el mercado de los Estados Unidos. Sin duda coincido con él en que aquí hay un espacio de oportunidad para avanzar en una nueva etapa de las exportaciones colombianas con destino a ese mercado. Y tomo atenta nota, porque esta es una tarea que nos queda al Ministerio de Comercio y al Ministerio de Agricultura para avanzar conjuntamente en las medidas, pero sobre todo en la estrategia de diplomacia sanitaria que tenemos que adoptar con ese país para aprovechar esta coyuntura. En segundo lugar, quiero referirme, por un lado, al planteamiento de Acoplásticos a través de Daniel Michel y desde luego en la apertura del comercio para consolidar la apertura industrial en un sector tan importante como el de textiles, confecciones, pero entendiendo, doctor Camilo, que aquí la gran prioridad es la salud de nuestros trabajadores, es la salud de nuestra población, y tenemos que hacerlo con la gradualidad adecuada para que hagamos el balance adecuado entre salud de la población, vida de la población y salud y vida de nuestras empresas. Y concluyo respondiéndole a su inquietud sobre lo que él llama un espacio para una protección razonable dentro del proceso de reactivación económica en los próximos meses.